Pablo hizo una clase como introductoria para poder entender por qué se había producido, ¿cierto?, la Reforma Protestante y de alguna manera cómo habían sido los grandes hechos que se habían producido y finalmente cómo había desencadenado eso, ¿cierto?, en nuestra iglesia, la iglesia presbiteriana. Y de alguna manera contextualizó, ¿cierto?, en Europa con los grandes personajes que condujeron ese importante hito en la historia de la iglesia y que efectivamente a nosotros nos toca fuertemente porque lo que somos hoy día básicamente tiene que ver con lo que esos hombres, como Knox, Lutero, Calvino y tantos otros finalmente hicieron en un momento determinado de la historia. Eh, ¿Quiénes estaban en la clase pasada? ¿Estabas tú, Elisa? Pau, ¿tú estabas también? Sí, yo estaba. No, yo no estaba. ¿Tú no estabas, Pau? Yo sí Estabas. estaba. La Ya. Eli no. Elisa, yo no estaba. Es que hay otra Elisa. Hay otra Elisa 1 Elisa. y Elisa 2. Eso. Eso. Ok, entonces vamos a hacer un breve repaso para los que no alcanzaron a estar en la primera clase, para vincular un poquito eso y finalmente preguntarnos qué somos nosotros los presbiterianos, en qué creemos nosotros, que es una pregunta súper importante, sobre todo en el medio que nos toca vivir, que a veces nos preguntan, ¿cierto? Y es como incómodo, ¿y qué crees tú? Ay, es que yo soy presbiteriano, soy evangélico, pero es como soy un poco de esto, un poco de esto, y nos cuesta definirnos y contar efectivamente qué somos, en qué creemos y por qué creemos lo que creemos. ¿Ah? Y nos complicamos más muchas veces en explicar lo que realmente somos cuando en realidad es bastante más fácil. Entonces, yo preparé una presentación y voy a tratar de compartir y ustedes me van a decir si se ve. Igual yo lo sigo viendo aquí al ladito a cada uno de ustedes, por tanto sé perfectamente quién quiere compartir algo o quién quiere comentar. No hay problema. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ¿Sí? ve. Eso, necesito feedback por si no me da como tristeza. Eso, Martín me levantó los dedos. Ya, estamos. La clase de hoy día tiene que ver con esto. ¿En qué creemos nosotros los presbiterianos? ¿Ah? Que somos distintos a los otros, parecidos a algunos, más parecidos a otros y definitivamente muy distintos a otros. Ahí veo al Ignacio. Vamos a recordar un poquito la clase pasada, ¿cierto? En donde Pablo nos dijo qué había pasado en el siglo XVI respecto de cómo se produjo finalmente la Reforma. La Iglesia Presbiteriana es una de las ramas surgidas de la Reforma Protestante iniciada por Lutero en el siglo XVI. ¿Ah? El presbiterianismo fue la corriente que se asentó en Gran Bretaña después de que un discípulo de Juan Calvino, John Knox, regresara a Escocia luego de haber pasado un tiempo en Ginebra preparándose, mirando y conversando con Juan Calvino y decide finalmente volver a su lugar original y producir ahí una transformación, volver a sus orígenes, ¿cierto? Lo que estos hombres estaban descubriendo que se había perdido. ¿Ah? A ver, volver a nuestra origen, que era la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron los hitos más importantes, por decirlo de alguna manera? El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, que partió, se puede decir un poco la Reforma, clavó, ¿cierto?, en las puertas de la Catedral de Wittenberg las 95 tesis, ¿ah? Que eran 95 frases o conceptos que él, uy, una mosca no me deja hacer la clase, 95 conceptos que él encontraba que eran discutibles en lo que la Iglesia Católica en ese minuto tenía establecido y que él, al estudiar metódico y sistemáticamente la Biblia, se daba cuenta que en realidad había una contradicción vital respecto de esa fuente y ese origen primario que era la Biblia. Y en su necesidad por generar un cambio profundo, las escribe, ¿cierto?, en este documento, en este texto, y las pega, ¿cierto?, en las puertas de la iglesia como una manera de protesta, de decir, aquí hay un punto y tenemos que conversar, definir, porque es lo que no está bien. Estas ideas reformistas, ¿cierto?, que las expone Martín Lutero, las toma Juan Calvino,
y las empieza a expandir a lo largo de una parte de Europa, Suiza particularmente, ¿cierto? Y se convirtió, por lo tanto, él también en uno de los grandes protagonistas de este proceso de reforma hacia la Iglesia Católica. Luego, como vimos en la introducción, aparece este personaje, ¿cierto?, que es John Knox, que en el 1555 regresa a Escocia luego de permanecer un tiempo con Juan, al fin de darse cuenta que en realidad esta era una gran revolución, que lo que se estaba viviendo iba a ser una etapa paradigmática que iba a cambiar la historia de la Iglesia. Y él vuelve con todo este ímpetu, con toda esta formación a su lugar de origen empieza a hacer también una reforma importante allá. Y tan pronto empezó a realizar, fue tanto su ímpetu, su necesidad démonos cuenta de que en realidad nos descarriamos, nos olvidamos de lo esencial, volvamos a la palabra de Dios, vamos a conversar un poquito ya después de eso. Se empezó a predicar respecto a los abusos que existían en la Iglesia romana y todo este sector, ¿cierto?, Escocia, Inglaterra, se vuelca justamente con mucha fuerza hacia la reforma. La influencia de Juan Knox creció y en el 1560 el Parlamento de Escocia adopta una confesión de fe protestante oficialmente. ¿Ah? En esa época no había una distinción, ¿cierto?, entre el poder del Estado y el poder de la Iglesia, como tenemos hoy día en nuestro país. Hoy día hay diferencia de eso, en esa época no. Entonces, en el Parlamento de Escocia se adopta oficialmente la confesión protestante, que hoy se reconoce como la Confesión Escocesa, y se instala un gobierno presbiteriano en la Iglesia de todo el país. Este es como el marco general que contó con mucho más detalle, ¿cierto, Pablo, en la clase pasada, en que se produce este cambio fundamental respecto de la Iglesia en la historia de la Iglesia en el mundo. Aquí se me quedó pegado, pero ¿tienen alguna duda hasta ahora de lo que hemos estado conversando? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Ignacio, Martín, Pau, por qué se produce este momento en la historia? ¿Qué es lo que estaba pasando? Sacerdotes de la Iglesia Católica, como Lutero, Martín Lutero, que era un sacerdote, ahí ven una película que es notable, si la pueden ver, estaba en Netflix hace un tiempo atrás, es una película, está muy bien hecha, está muy bien escrita, muy bien contada. Empiezan a leer la Biblia y se dan cuenta que al leerla habían contradicciones vitales respecto de lo que se estaba diciendo que había que hacer versus lo que la palabra en su origen decía que en realidad era lo correcto. Para la gente era muy difícil ver esta contradicción porque las Biblias no estaban traducidas, estaban al latín. La gente común y corriente como tú, Pau, como tú, Elisa, como tú, Martín, no tenían acceso a la palabra. La Iglesia Católica era quien oficialmente interpretaba la palabra y te decía qué creer. Y las personas, como además los libros eran muy caros de producir, porque había que escribirlos con escribanos a mano, no tenían acceso a la Biblia, no tenían acceso a los textos, se quedaban finalmente con que en las misas, en la iglesia, en las reuniones, lo que oficialmente la Iglesia Católica decía era lo que tenía que ser. Y como el propósito de Dios siempre es maravilloso, cuando está Lutero leyendo, ¿cierto?, probablemente textos traducidos, o él sabía probablemente hablar, no probablemente, sabía hablar latín y podía leer de los orígenes de la Biblia, apareció la imprenta. Y al aparecer la imprenta, Lutero brillantemente utiliza esa herramienta tecnológica, en esa época era como Twitter, ¿cierto?, una impresora, tener Google a la mano. Dice, ok, si apareció la imprenta voy a empezar a traducir extractos de la Biblia y los voy a imprimir y las voy a distribuir en la calle. ¿Ah? Empezó a generar panfletos. Y por lo tanto la imprenta, la invención de la imprenta y el poder imprimir textos bíblicos permitió que la reforma se extendiera fácilmente en el territorio europeo. Si no hubiera sido por la imprenta, probablemente este fenómeno o esta revolución en la iglesia hubiera sido muy difícil que se diera.
Pero como el plan de Dios siempre es perfecto, juntó a Martín Lutero con el desarrollo de la tecnología, y con eso permitió generar esta revuelta, como diciendo, aquí hay algo que el mundo tiene que saber. Y se dedicó a traducir, ¿cierto?, en la lengua popular del minuto y a vender en los kioscos, poner en los kioscos textos bíblicos. La gente empezó a decir, ok, lo que dice Martín Lutero es cierto, esto sale en la Biblia, no es lo que está diciendo la iglesia. Y esta revolución creció enormemente, sin precedente, respecto de lo que se estaba haciendo. ¿Y qué es lo que le hacía tanto ruido a Lutero? En esa época, la Iglesia Católica había dicho que para llegar al cielo había que pagar. Y eso se llamaba indulgencias. Y se había mercantilizado la fe. Es decir, había una especie de, como uno va al restaurante y había un menú en que uno pagaba si uno quería apurarse un poquito más en llegar al cielo, un poquito menos, si mi pecado era más grande pagaba un poco más, pagaba un menos. Es más, se pagaba por las bancas de la iglesia si quería estar más adelante o más atrás. Y la Iglesia Católica se había enriquecido a costas de la fe de sus feligreses. Y cuando Lutero lee en la Biblia en que eso no existe, que la fe es gratis, porque el único que pagó por la salvación de todos nosotros era Cristo, y no teníamos que volver a pagar, dijo, esto es una estafa, esto no está bien. ¿Ah? No hay que pagar para ir al cielo, la salvación es gratis. Y eso finalmente se traduce en las 95 tesis de Lutero, cuando le dice al Papa, usted no puede cobrar para que la gente vaya al cielo, esto es una vergüenza. Usted tiene que decir que quien pagó con sangre en cruz fue Cristo. Y si usted cree en Cristo, es salvo. No hay que volver a pagar. No sé si se acuerdan, nosotros fuimos con los niños el verano pasado a Lima, incluso después de la Reforma, mucho tiempo después de la Reforma, los católicos tenían que pagar, ¿cierto?, por enterrarse dentro de la iglesia, y pagar porque ese enterramiento en la iglesia de alguna manera le dijera, no te preocupes, tú te vas a ir al cielo. Y no estaba depositado, por lo tanto, la salvación en la fe, sino en los actos. Yo pago, yo hago esfuerzo, yo hago mérito. Mientras más pague, más esfuerzo haga, más plata le dé a la iglesia, más me merezco la salvación. No, dice Lutero, tú no te mereces la salvación. La salvación es inmerecida, pero quien pagó ese costo solo fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo que se está diciendo hoy en la Iglesia Católica no corresponde con lo que dice nuestra Biblia. En octubre de 1517, Lutero entonces no pensaba que iba a ser una nueva iglesia, ni que iba a ser un cisma, ni una tremenda revolución. Él solo quería contrastar lo que se estaba diciendo con lo que él consideraba que era lo verdadero que estaba en la Biblia. Y este debate, esta lucha muy fuerte, le costó algo muy caro para un católico. La iglesia finalmente termina excomulgándolo. ¿Alguien sabe lo que es la excomulgación? ¿La excomunión? Sí, la primera comunión, como es una cosa de la Iglesia Católica, que los niños tienen que hacer para aprender o algo así, y después de una ceremonia, y ahí sí eres parte de la iglesia. No, pero Eli, me refería yo a la excomunión. Cuando te sacan, cuando te dicen Cuando te you're not sacan. worth it. Exacto, cuando tú eres católico y la iglesia dice tú estás yendo en contra de lo que nosotros creemos, la iglesia católica, con una autoridad curiosa, dice yo te castigo y te excomulgo, es decir, tú nunca vas a llegar al cielo. Quedas fuera de la iglesia, quedas fuera de la gracia. Imagínense la autoridad. Y Martín Lutero, ¿cómo debe haber sido su liderazgo, su convicción respecto de defender la verdad de lo que estaba en la iglesia? Que no
no se desdijo, por mucho que lo amenazaron, de que no siguiera con esto, que no insistiera, que no siguiera defendiendo, según ellos, lo indefendible, porque la Iglesia Católica era muy poderosa, y finalmente es excomulgado. Y la Iglesia Católica dice, usted está fuera de la gracia, pero a él no le importó, porque él sabía que la gracia era gratuita y venía luego de la muerte del Señor Jesucristo. Y esto es súper importante que lo revisemos, porque uno puede mirar la historia hacia atrás como diciendo, pero estos hombres fueron extraordinarios, tuvieron una vocación de cautelar, ¿cierto?, lo que estaba en la palabra, pero arriesgaron todo. Tenían una carrera eclesiástica, probablemente este hombre iba a llegar lejos dentro de la iglesia, iba a ascender, pero perdieron socialmente todo, perdieron el poder de la iglesia, perdieron carrera, arriesgaron incluso la vida por una convicción muy profunda, que era defender el sacrificio hecho por el Señor Jesucristo. Y que eso debía, ¿cierto?, liderar o iluminar a una iglesia fiel. La verdad que sobrecoge cómo estos hombres fueron contra una iglesia muy poderosa y estuvieron dispuestos a perder todo por defender una verdad en que ellos creían. Cuando uno mira la vida de uno, la verdad, y uno ve esos liderazgos, uno dice, wow, no sé si yo hubiera podido arriesgar todo en la vida, como lo hicieron estos hombres, por defender una verdad en la que creían con todo el corazón. Como decía aquí, Lutero comprendió la seriedad del pecado y el carácter radical de la gracia divina en la salvación. Toda la reforma tiene que ver con esto, muchachos. Esta era la gran discusión. ¿Ah? Se dan cuenta, Lutero, Calvino, Knox, se dan cuenta que en realidad aquí el que había hecho todo por nuestra salvación era Jesucristo. ¿Ah? Le pasó a todos estos hombres, ¿cierto? Aquí lo que tenemos que relevar, poner, ¿cierto?, en el primer lugar, en la obra del Señor Jesucristo. Los reformadores realizaron fieles intentos de poner a Dios en Cristo en el centro de todo. ¿Qué es la reforma? En resumen, Pao, Eli, es volver a la centralidad de Jesús en la iglesia. Si ustedes tienen que algún resumen en una frase, ¿qué es la reforma? Olvidarse del Papa, de la iglesia, de la estructura, olvidarse de la encíclica. No, Cristo en el centro de la iglesia. Carl Truman, que es un gran teólogo, dice, la reforma representa una maniobra para poner a Dios, tal como se ha revelado en Cristo, en el centro de la vida y en el pensamiento de la iglesia. A ver, Martín, ¿me puedes leer? Aquí está escrito Efesios 1. Porque nosotros nos vamos a dar cuenta, Martín, que así como Lutero, para darse cuenta por qué la Iglesia Católica estaba equivocada, ¿dónde va a buscar la información? Como dice mi hijo Ignacio siempre, va a la fuente primaria, la Biblia. Nosotros los presbiterianos, para defender lo que creemos o para poner en valor lo que creemos, siempre vamos a nuestra fuente. ¿Qué dice la Biblia? Y si está en la Biblia, es porque es nuestra verdad. ¿Qué dice Efesios 1, Martín? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo que su nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Maravilloso. Efesios 1. Lutero lo descubrió en el 1500, se dio cuenta de la importancia que estaba esto, pero esto ya estaba escrito. ¿Ah? Hace muchos años atrás. Estaba definido por Dios en la Biblia. Dice, por sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo,
sino también en el que viene. Jesucristo está por sobre de todo. Entonces cuando la iglesia decía, no, pero es que usted pague y se va al cielo. No. ¿Cómo voy a pagar? ¿De qué sirve mi moneda? Aquí hay uno que es mayor que todos nosotros. Y en el 22, que es dramático, dice, y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Aquí no hay papa, no hay sacerdote, no hay poder en la tierra que pueda borrar o ponerse por sobre la cabeza de nuestra iglesia, que es Jesucristo. Esto es la reforma, chicos. A esto Martín Lutero, Calvino, Knox y tantos otros se desesperaron. Dijeron, estamos mal. Tenemos que volver a este origen, a esta fuente, a poner a Cristo en el centro de todo, en el lugar que le corresponde. Él murió por todos nosotros en la cruz y su sangre nos salvó. No hay moneda alguna que yo le pueda dar a la Iglesia Católica o a cual fuere que me pueda garantizar la vida eterna. Solo Cristo, porque Él es el Señor. ¿Y por qué nos llamamos nosotros presbiterianos? De nuevo, vamos a tratar de ir a la fuente. Las iglesias presbiterianas derivan su nombre de la forma de gobierno de nuestras iglesias. Gobierno compuesto por ancianos a través de asambleas representativas. La palabra presbítero, ¿cierto?, que en nuestra iglesia la escuchamos permanentemente, tiene su origen en la palabra griego, que no puedo traducir porque no sé cómo se lee el griego, presbíteros. Es la traducción. Vamos a suponer, si es que no vamos a la fuente original, que eso está bien escrito en griego, ¿ya? Que quiere decir anciano. Y es una palabra muy usada en todo el Nuevo Testamento y lo vamos a buscar. Aquí también había una discusión en la Reforma, porque la Iglesia Católica se había estructurado de una manera que no representaba lo que eran las iglesias originarias descritas en el Nuevo Testamento. Cuando ustedes leen la iglesia de los Corintios, de los Tesalonicenses, es una iglesia distinta a la que se había construido después de 1000 años, 1000 y tantos años por la Iglesia Católica, que era una iglesia muy vertical, con mucha autoridad, en que el Papa era la cabeza, y por lo tanto también Lutero, Calvino, Knox y todos estos otros se dieron cuenta en realidad que la iglesia primaria, aquella iglesia en que Pablo, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento recorre y exhorta permanentemente, estaba muy alejada en su manera de gobierno también de cómo había sido descrita originalmente. Entonces, parte de la reforma también tiene que ver con la forma de cómo organizar la iglesia para poner en el centro a Cristo Jesús. El concepto de presbiterianismo proviene de una manera en que se organiza su gobierno. Democráticamente se escogen, ¿cierto?, a los ancianos gobernantes y quienes van a tomar sabiamente las decisiones para esa iglesia local, que era muy alejado de lo que la Iglesia Católica en ese minuto había definido como la metodología, como el método de gobierno de esa iglesia. En lugar de manera de hacerlo jerárquico, se rige por asamblea de ancianos. Y como nosotros los presbiterianos siempre vamos a la fuente, y no la tradición es lo que nos dice cómo hacer, como si era la Iglesia Católica, no, es que la tradición católica dice que el Papa se escoge de esta manera. No, a nosotros la tradición tiene que estar supeditada a lo que dice nuestra primera fuente única y suficiente, la Biblia. Por ejemplo, Pau, ¿qué dice? Hechos 14:23, está ahí. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En el Nuevo Testamento, en muchos pasajes se empiezan a ver las iglesias, cómo se empiezan a organizar y a gobernar entre ellas, poniendo, por ejemplo, a los ancianos sabios, escogidos, que tenían que hacer un comportamiento, ¿cierto?, adecuado para tomar las decisiones de la iglesia. Elisa Jaén, Hechos 16:4.
Y al pasar por las ciudades entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cierto? Ellos tenían que de alguna manera cautelar que lo que esas iglesias empezaran, ¿cierto?, a conversar, a revisar, a testimoniar, ¿cierto?, tenía que ver con que habían acordado los apóstoles, los ancianos, y que tenían que guardarla. Y finalmente, Ignacio, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En muchos pasajes entonces nos vamos a encontrar cómo el Antiguo Testamento nos entrega señales de cómo debiera organizarse nuestras iglesias. Y la iglesia presbiteriana recurre a la fuente primaria de información que es la Biblia para definir, por lo tanto, su sistema de gobierno. No solamente en qué poner, ¿cierto?, la creencia y decir esta es mi teología, creemos en el Cristo, ¿cierto?, en el Cristo en el centro de todo, sino que además la manera de administrarnos, la manera de relacionarnos, de cuidarnos como iglesia, la vamos a hacer también viendo cómo en las Escrituras, en el Nuevo Testamento se definió. Y aquí quiero contarles un poquito como resumen en qué creemos nosotros los presbiterianos reformados. Y lo resumen muy bien 5 conceptos que se llaman las 5 solas. Yo creo que ustedes las han escuchado hablar, ¿cierto, Martín, Elisa, Pau? Porque en la iglesia permanentemente, y ahora que se celebraron, ¿cierto? Tuvo la celebración de la Reforma hace muy poquito, aparece siempre las 5 solas, pero vamos a tratar de profundizar un poquito qué son las 5 solas, porque son las que nos dan un poco de identidad a nosotros como presbiterianos. Las 5 solas es el nombre que se le da a 5 frases, originalmente en latín, que resumen las creencias teológicas principales de la Reforma protestante. ¿Y qué significa solas? Significa solo o solamente. Y tiene que ver como una argumentación justamente a la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica decía, no solamente está la Biblia, está la tradición, está las encíclicas, están los documentos, está lo que ha escrito el Papa I, el Papa II, el Papa III, nosotros los presbiterianos decimos solo Escritura. La Iglesia Católica Romana a lo largo de los años sumó muchas cosas a la Iglesia original, porque iba además avanzando en territorio, iba sumando tradiciones, adoraciones a santos, iba sumando mucho. Y la Reforma, lo que dice aquí, hay 5 solas, y las vamos a estudiar. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida práctica y cristiana. Sola gracia, sola fide, solo Cristo, solo Escritura, solo a Dios la gloria. Si también alguien les pregunta el día de mañana, pero ustedes los cristianos, presbiterianos, ¿en qué creen? 5 solas. Creo solo en la gracia, solo en la fe, solo en Cristo, solo en la Escritura y solo a Dios la gloria. Las solas fueron puestas juntas sistemáticamente, sino hasta el siglo XX. Uno pensaría que los reformados las armaron, ¿cierto? La verdad que se fue construyendo en el tiempo, pero las dos grandes que estuvieron en el proceso de la reforma propiamente tal fueron sola gracia y sola fide. Las solas de la Reforma no nacen de una controversia, sino del estudio de la Escritura. Y esto es muy importante, chicos, que lo entiendan. No es que se le ocurrió a Calvino, o se le ocurrió a Lutero, Juan Knox, o tantos estudiosos en el fondo a lo largo del tiempo. Siempre están referidas a que está en la Biblia, en la fuente única y exclusiva. Y eso es importante. Se trata de una vuelta a las fuentes del cristianismo, a la autoridad del texto inspirado y suficiente de la Biblia. Tal vez en algunas clases más adelante podríamos
ver por qué la Biblia que tenemos es la Biblia. ¿Ah? Porque de repente uno dice, oye, pero la Biblia es un libro, ¿y cómo va a tener autoridad el libro? ¿Ah? Alguien perfectamente hoy día, un compañero, un amigo, podría decirles como todo en la Biblia, pero si hay más que eso. Eh, y la verdad que si uno lo mira como una carátula de libro, uno puede caricaturizar la Biblia y decir efectivamente es solo un libro. Pero lo mismo que le pasó a Lutero, cuando se sienta a estudiar la Biblia y se da cuenta de su consistencia, se da cuenta que está escrita, que la única manera de que esté escrita como está escrita es porque tiene que estar inspirada por Dios. La única manera de que nos demos cuenta de esa inspiración de Dios es leyéndola. Porque al leerla, la revelación se nos hace carne. Mirarla en una carátula arriba de una mesa, como la Santa Biblia, es un libro, es una caricatura. La única manera de reencontrarnos y revolucionarnos, como le pasó a estos grandes hombres en la historia, es leerla sistemáticamente, profundizar en ella y darnos cuenta que ahí está la fuente viva, suficiente de Dios para nuestras vidas. Vamos por una. Solo escritura. ¿Qué creemos los presbiterianos? Creemos que solo la Biblia es la suprema y única regla de fe de todo creyente. La palabra de Dios revelada en la Biblia es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida de los creyentes, ni experiencias, ni concilios, ni tradiciones, nada. Oye, pero es que así lo hemos hecho en 200 años, pero no está en la Biblia. Lutero fue capaz con coraje, valentía. Oye, 1000 años, te equivocaste. No está en la Biblia. No pagues por ser salvo. Cristo ya murió por ti. Solo escritura. Ahí está la real fuente. Hoy día está de moda, ¿cierto? En Twitter, cuando vemos, ¿cierto? Tanto, ¿cómo le llaman hoy día? Información falsa. No se me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Y uno permanentemente tiene que estar buscando, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Dónde voy? ¿Cuál fuente pregunto? ¿Con qué me quedo? Es tan fácil hoy día confundirse con tanta información falsa que existe a nuestro alrededor. En esa época también era difícil, porque además la gente no leía, no sabían leer, no estaba traducida. Y por eso que después hubo una necesidad y una obsesión tan grande por traducir la Biblia a la mayor cantidad de idiomas posibles, porque es el Espíritu Santo que nos permite entender la verdad y no un papa que nos diga lo que tenemos que creer respecto de esa palabra. Por ejemplo, ¿pero qué dice la Biblia respecto de la Biblia? La palabra. La salvación se encuentra solo en Cristo. No, aquí yo me pasé, espérate. Aquí, me pasé, me adelanté muy rápido. Cristóbal, lee el primer versículo. ¿Me escuchás? ¿Lo ves? ¿Yo? Sí, dale. Ah, ya, que como dijiste, Cristóbal. Martín, hablé por tu papá. Dale. Ya. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien, Pau. Mateo 22, 29. Una y otra vez pregunta, ¿no habéis leído? ¿No está escrito? Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ignacio, Juan 10, 35. Jesús afirma que la escritura no puede ser quebrantada.
Y eso es muy importante, porque la Iglesia Católica de hecho agregó nuevos libros a la Biblia. Y lo que escribía, no escribía todo literal. Y en la Biblia dice, la escritura no puede ser quebrantada. ¿Ah? ¿Quién más está? ¿Elisa? ¿O Ana Un problema. Luisa? No sé quién más está en la clase. Não vai ser hoje, sabe, pelo menos na cara. Ante las tentaciones de Satanás, cuando tientan a Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo, ¿cómo contesta en el desierto? Escrito está, escrito está, escrito está. Y pone en valor que la fuente de la verdad siempre, siempre va a estar en la Biblia. Avancemos, solo Cristo. ¿Qué creemos los presbiterianos, los reformados? ¿Solo Escritura? Solo Cristo. Creemos que la necesidad fundamental de todo ser humano es que la salvación de la muerte eterna y el perdón de los pecados es a través de Cristo. El perdón de los pecados y la restauración de una relación con Dios se obtiene solamente por medio de la obra de Cristo. Él es el único intercesor. La Iglesia Católica en esa época decía, no, usted tiene más intercesores, no solo Cristo, la Virgen, están los santos, los sacerdotes. Usted necesita de más personas para llegar a Dios. Y los reformadores dijeron no. En la Biblia dice que Jesucristo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nuevamente, a la fuente, no a lo que dice la tradición. La salvación se encuentra solo en Cristo, no hay otro camino para llegar a Dios, no hay otro mediador. No adoramos a nadie más. No le pedimos un favor a nadie más. Nuestras oraciones siempre son para nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, de nuevo a la fuente. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, hombre, nadie más. ¿Se han fijado? Dice, no, pero es que le voy a pedir al santo porque él va a sanar a mi mamá. Solo un mediador, Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y está en la Biblia, pero por años de años ese versículo no fue considerado. Solo gracia, solo Escritura, solo Cristo, solo gracia. Creemos que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Y esto quiere decir que no es merecido. No hay nada que yo pueda hacer, portarme súper bien, pagar indulgencia, hacerle un favor a una persona para merecerme esa gracia. Es gratis y es un regalo. Nosotros no somos salvos porque somos buenos ni porque tratamos, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros para salvarnos. La salvación es un don, un regalo. El pecador recibe de forma inmerecida. Pero como todo presbiteriano, vamos a la fuente. Pao, ¿qué dice Efesios 2, 8, 9? Porque por gracia sois salvos, por medios de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no quiere que nos sintamos orgullosos. ¿Ah? Yo construí una gran iglesia, obvio que soy salva. Yo salvé a muchos niños, obvio que soy salva. Yo contribuí, soy salva. No, Dios dice. Tú no te gloríes de lo que tú hagas. Maravilloso que lo hagas. Una fe profunda da fruto y buenas obras, pero no es por ellas que tú vas a ser salva. ¿Qué dice Romano 3:24, Ignacio? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo brutal de esto
que la Iglesia Católica en ese momento, y hoy día también, al tener indulgencias y pagos, y en realidad esfuérzate y tu obra, es que le quita todo el mérito a Jesucristo, le dice a la gente, si Jesucristo no tiene importancia, si lo puedes resolver tú portándote bien. Tus obras son súper importantes para llegar al cielo. ¿Qué estás diciendo con eso? Le quitas todo el mérito de la redención al sacrificio de Jesucristo. Solo por la fe. Creemos que el único medio de salvación es por la fe, la cual es un regalo, tómalo ahí, un regalo de la gracia de Dios a todos cuantos han de ser salvos. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de nuestras obras puedan contribuir. Dicha fe, insisto, es un don de Dios. Y de nuevo la fuente, esta es nuestra obsesión como presbiterianos. ¿Qué dice la Biblia? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y finalmente, la última sola, solo a Dios la gloria. Creemos que todo es y debe ser hecho para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El propósito de la salvación que recibimos es, y solo es, glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter. ¿Qué dice la Escritura? De nuevo, nuestra fuente, el contrachequeo de la información que recibimos. No, son las 5 solas lo que creemos los presbiterianos. Perdón, vamos a ver en la Biblia qué dice. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Ya, esa es la clase de hoy día, para no latearlos mucho más, pero creo que es una buena síntesis en lo que creemos nosotros. Si tuviéramos que resumir de lo que hemos conversado hoy día, la reforma, la gran revolución de la reforma fue volver a redescubrir las Escrituras y poner todo lo que existe a nuestro alrededor, la información, la iglesia, las organizaciones que nos rodean, la manera en que nos comportamos, en que sociabilizamos, todo tiene que estar comparado, referido a nuestra fuente originaria, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Es donde Dios nos dejó esculpida su voluntad, ¿eh? La manera en que Él quiere finalmente que conduzcamos nuestra vida. Y estos hombres, hace ya muchos años, lo dieron todo, porque abrazaron eso como una gran verdad y nos entregaron un regalo, un legado, una manera, una iglesia más fiel justamente a esos principios que están escritos en la Biblia. Y cada vez que sintamos que nos podamos estar alejando, porque nos va a pasar porque somos humanos, porque inventamos, porque somos creativos, eso también puede ser entretenido, y si sumamos esto otro, en realidad lo que dicen ellos también es interesante, y podemos empezar a coleccionar, como le pasó a la Iglesia Católica, porque a todos nos puede pasar, no solamente a ellos, empezar a sumar generosamente. Siempre tengamos en nuestro corazón esa necesidad de ir a buscar allá la fuente original, para no
entorpecer de alguna manera el propósito de Dios para nuestras vidas. No sé si tienen alguna duda, inquietud. Muy calladitos, ¿no? ¿Les pareció? Sería interesante, como vamos a seguir avanzando en la escuela dominical, que se compraran o tuvieran un cuaderno, ¿ah? Y uno pudiera anotar las cosas que nos parecen, porque la memoria es frágil y como vamos a ir avanzando, vamos a ir progresando, siempre es bueno cuando hay estudio sistemático de la Biblia, anotar conceptos básicos y después uno los puede revisar. La memoria, como al ser frágil, al escribirlo, queda mucho más asentada, queda grabada. Eh, Así es que la invitación es a que empecemos a conseguir un cuaderno que esté abandonado en la casa, que no le sirva a nadie, pero que lo podamos usar. ¿Les parece terminar con una oración? ¿La clase de hoy día? Ok. Señor y Padre Celestial, elevamos esta oración en el nombre de Cristo Jesús, en primer lugar para darte gracias. Gracias por el privilegio, el regalo de poder hacer esta clase, de poder conversar con todos estos chicos, muchachos llenos de vida, de desafíos, poder conversar de ti, tener una pausa en la semana en que tú seas, Señor, quien gobierne estos tiempos, tú seas con tu palabra quien guíe nuestro conocimiento, guíe, Señor, nuestra manera de aproximarnos a la vida. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí reunidos. Gracias porque nos despertaste en la mañana, porque pusiste en nuestro corazón la necesidad de juntarnos y saber más de ti. Te pedimos perdón, Señor, si no nos hemos ajustado a todo lo que tú esperabas, Señor. Pero esperamos que el Espíritu Santo poderoso, Señor, se arraigue en nuestro corazón y esta palabra, Señor, la grabe, Señor, con todo su amor en lo más profundo para que rija nuestras vidas. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya, muchachos, nos vemos el próximo domingo. Yo creo que va a ser Pablo y después de nuevamente voy a estar con ustedes. Que tengan una preciosa semana. Chao. Chao. Chao, muchas gracias por todo. Buena semana.